Cordial saludo para todos, soy Marixa Aranguren, dando continuidad a nuestro evento académico, primer ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia tiene el gusto de presentar al doctor Rodolfo Mantilla Jácome, quien en esta oportunidad abordará la conferencia titulada Cambio de paradigmas penales, una propuesta de revisión de la pena, la prescripción penal y la detención preventiva. Con la seguridad que será un gran aporte para el conocimiento de esta temática para todos los participantes de esta nueva jornada. El doctor Rodolfo Mantilla Jácome, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, director de la línea de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, profesor de pregrado y posgrado e investigador, coautor de libros como Delitos contra la Familia, El aprendizaje del derecho penal y Teoría de la culpabilidad penal. Es magistrado del Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga, de la Sala Penal, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de Casación Penal, y ex procurador delegado para la Casación Penal. Agradecemos su asistencia. Muchísimas gracias a Uniacademia por esta invitación para participar en el primer ciclo de conferencias de Derecho y particularmente a la doctora Marixa Aranguren y al doctor Leal, director de Ledger y promotor de esta idea tan importante. En esta charla no vamos a hablar de derecho estricto del derecho actual vigente, sino queremos hacer algunas reflexiones que hemos denominado cambios de paradigmas en materia penal, precisamente pensando en la crisis actual que tiene la justicia penal en Colombia y obviamente cómo la podremos imaginar hacia finales de este siglo XXI. Ello nos debe llevar inicialmente a hacer un pequeño diagnóstico de la situación de la justicia penal, del estado del derecho penal en Colombia, que debe ser de todas maneras muy crítico en ese sentido. Todos sabemos que el derecho penal tiene como funciones fundamentales, en primer lugar, establecer las garantías básicas para los ciudadanos y desde el punto de vista de la prevención general, que sigue siendo una de sus tareas básicas, está la protección de los bienes jurídicos y obviamente la rehabilitación de los infractores, de los delincuentes. Cuando miramos ese escenario desde ese punto de vista, perfectamente podemos decir que de una manera muy limitada y pobre, el derecho penal alcanzaría a cumplir con el primero de estos requisitos de garantía para el ciudadano, pero que realmente la protección de los bienes jurídicos en nuestro país realmente no se garantiza, no se cumple. El derecho penal no tiene la eficiencia de realizar esa tarea. El punto de vista de por qué eso es así, pues realmente lo que podemos señalar es que hay un desapego total entre la realidad de un derecho penal y su función social. En Colombia no hay una reflexión ni ética ni jurídica sobre lo que son las vidas de los seres humanos o lo que significa quitarles la vida o vulnerarles permanentemente sus derechos. Todos
los que ustedes puedan imaginar, siempre en Colombia hay un desapego, un desprecio por esas, la protección de los bienes jurídicos que realmente nos está haciendo desde ese punto de vista. Y obviamente, cuando lo miramos desde la perspectiva del, de la función tan importante del derecho penal, que es tomar a la persona infractora, al delincuente, y mediante un proceso, al final entregarle a la sociedad un individuo que ha sido corregido, que ha sido reeducado, que pueda realmente volver al seno societario como un individuo importante, como una persona capaz de mantenerse en el ámbito de la comunidad de una manera decente y correcta, pues realmente tenemos que decir que el derecho penal ha fracasado desde ese punto de vista. Todo esto además tiene unos matices interesantísimos y muy graves, todos ellos, como son la temática de a quién se aplica el derecho penal, porque en teoría se aplica a todo el mundo. Podemos decir que el derecho penal tiene esa característica de la generalidad y que es un mandato del cual no se pueden sustraer ninguno de los habitantes del territorio colombiano. Pero en la práctica, hablar realmente de a quiénes se aplica el derecho penal es una verdad triste e incontrovertible. No es que pretenda ser ni siquiera revolucionaria, ni de clase, ni nada de estas situaciones, pero el derecho penal es fundamentalmente un derecho penal que opera como un control social de la marginalidad y la pobreza. Y desde ese punto de vista, si uno mira lo que existe como población carcelaria, si uno mira lo que existe como población de personas detenidas preventivamente, si uno mira lo que es la justicia de infancia y adolescencia, realmente es una justicia de marginalidad y de pobreza. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero es que los que delinquen son los pobres y los marginados. No, eso no es cierto. La delincuencia en Colombia es un hábito de todos los estratos económicos y todos los estamentos sociales desde ese punto de vista. Incluso hay delitos que solamente podrían cometerlo y solamente pueden cometerlo personas que detentan poder, dinero, prestancia, importancia, que son los que los podrían cometer, y de todas maneras hay una inmensa masa de personas marginadas que también cometen lo que se conocen tradicionalmente como los delitos, que no nos podemos equivocar en determinarlos, porque si bien son graves, de todas maneras son de una menor entidad colectiva desde ese punto de vista. Entonces la pregunta ahí empieza a surgir, ¿por qué hay esa diferenciación? Y todos lo sabemos, que hay unos tratos preferenciales, que cuando un político tiene que cumplir en un momento determinado es sometido a una medida de aseguramiento procesal, o cuando en un momento determinado tiene que cumplir una condena, su trato penitenciario es perfectamente distinto. O en cantones militares, o en patios muy especiales, con unas características de muy buenos servicios, de muy buenas condiciones existenciales desde ese punto de vista, con una comunicación permanente con el mundo exterior, con un trato digno. Y no es que estemos diciendo que esto esté mal, no. Lo que está mal es que solamente sea para unas muy pocas personas privilegiadas, pero no para esa gran masa, esa población inmensa
de seres desprotegidos, pobres, desarraigados, incultos, que necesariamente están cayendo en las cárceles. El tema, por ejemplo, de infancia y adolescencia es algo vergonzoso. No es que los jóvenes acomodados no cometan delitos, cometen los mismos delitos, los mismos accesos carnales violentos, los mismos contactos con la droga, eh, etcétera, etcétera, pero de todas maneras a ellos necesariamente se les da un trato perfectamente diferencial que ni siquiera alcanzan a llegar a infancia y adolescencia, a la justicia de infancia y adolescencia. La manera, por ejemplo, como la sociedad plantea y el derecho y la justicia manejan el tema del aborto en Colombia. El aborto sigue siendo una conducta punible de la pobrecía, de la gente marginada. Las mujeres pertenecientes a las familias acomodadas, poderosas, tienen procedimientos médicos que ocultan la actividad delictiva o realizan estas situaciones por fuera del país en esas circunstancias y realmente a ellos no nos toca ese derecho penal. Las dificultades que se sienten frente a la actuación de la justicia cuando son personas poderosas es inmensa. Incluso se duda de la independencia de la justicia frente a esos casos. En ocasiones el Ejecutivo se siente en el derecho de opinar y de decir que a esta persona de la cual lo único que se han recibido son beneficios, que el país lo único que hace es deberle tantas cosas, pues que realmente no es posible que lo vayan a someter a un determinado tratamiento penitenciario. Esto, pues obviamente, es un derecho penal que podemos llamar el derecho penal de la realidad. Los penalistas somos como unos personajes de fábula que cuando hablamos de derecho penal, cuando nos encumbramos en teorías, cuando planteamos los temas de la dogmática, los temas épicos de la libertad, cuando hablamos de la evolución del causalismo, el finalismo, cuando participamos en inconadas discusiones para efectos de definir los alcances de los planteamientos del profesor Roxin o lo que en un momento determinado está planteando el funcionalismo de Jacobs, la responsabilidad penal, el tema de la imputación objetiva, todas esas son cosas realmente maravillosas desde el punto de vista de la dogmática penal, pero hay un absoluto divorcio entre esa dogmática y la realidad del ciudadano marginado, del ciudadano que está aquí. Eso es lo que nos lleva a plantear nosotros la necesidad de unos cambios de paradigmas, no para que nos olvidemos del estudio, ni siquiera para que dejemos de ser los fabuladores interesantes en la academia, sino para que pongamos un poco los pies en la realidad y miremos hasta dónde puede seguir cumpliendo el derecho penal esa falsa función porque no la está cumpliendo. Eso es lo que nos lleva a unos cambios de paradigmas. Y yo quiero imaginar, y esto lo voy a plantear en líneas gruesas, no con unos planteamientos muy estrictos y muy exactos, pero sí quiero imaginar cómo puede ser el derecho penal de finales de este siglo XXI o de una época más adelantada en este siglo XXI. Realmente les traigo tres propuestas sobre ellas. La primera se ocupa del tema de la prescripción penal, tanto de la prescripción de la acción como la prescripción de la pena. Quienes
han defendido, y eso lo aprendimos todos en nuestros estudios, el tema de la prescripción, pues han argumentado que el derecho en sus garantías no puede someter a una persona de por vida a una sindicación, a una sospecha, a una posibilidad de que se le investigue por una delincuencia que posiblemente no haya cometido. Entonces dicen, hay que darle un tiempo al Estado. Ese discurso tiene tanto de largo como de ancho en ese sentido, porque hay una regla fundamental que obviamente todos tenemos que defender y tenemos que preservar en lo que tiene que ser con el tema de la acción penal, de la posibilidad de que el Estado investigue las conductas delictivas a los autores, a los partícipes y pueda buscar que se les condene, que se les dé la responsabilidad por ella. Y obviamente esa tarea que tiene el Estado y en estas épocas más que nunca tiene todos los mecanismos para lograr realmente que las investigaciones sean céleres, que realmente tengan una, un ajuste al tiempo y que el Estado, jurisdicción, y en este caso la Fiscalía, que tiene esas atribuciones de investigación y acusación, pues necesariamente pueda en un momento determinado, en un tiempo rápido, como se espera, definir las situaciones para decirle a un ciudadano, usted no tiene por qué estar en este proceso o usted sí tiene por qué estar en este proceso y definirle esas situaciones. Pero lo que nosotros queremos plantear es que eso no se puede remediar con la prescripción como cercenamiento del derecho del Estado y cercenamiento de las víctimas, de los derechos de las víctimas para que se descubra la verdad. Planteamos entonces que se elimine la prescripción de la acción. Claro, pero eso tiene que ir acompañada de una serie de reformas de la Administración de Justicia y particularmente del ente investigador y acusador. La Fiscalía tiene que tener a su interior unos elementos que necesariamente le permitan hacer un control permanente de esas actividades. Los fiscales tendrán necesariamente que tener una obligación de informar sobre las actividades realizadas y el por qué no han podido avanzar en esos términos para efectos de poder saber si se imputa, si se acusa y si se adelanta un juicio penal en las consideraciones de un proceso ordinario. Claro, y si tiene la obligación, también tiene necesariamente la responsabilidad que se tiene que traducir en sanciones de naturaleza administrativa que deben ir hasta las máximas consecuencias como es una destitución o pérdida de empleo para aquellas personas que en un momento determinado no hagan la investigación de una manera pronta y cumplida. Porque el riesgo que tenemos en este momento, y siempre lo hemos tenido, no es ni siquiera el archivo, es el engavetamiento de investigaciones, de noticias criminales. Esta sí, esta no. El fiscal hace un guiño y guardan aquello, y desde ese punto de vista, pues entonces juegan a la prescripción de ustedes. Entonces, lo que nosotros decimos es que no se juegue a la prescripción. Simplemente que no haya esa situación de premura, de posibilidad de castigo para la administración de justicia y particularmente también para las víctimas, de que ya no se puede investigar ese hecho. Pues en Colombia han ocurrido las cosas más increíbles desde el punto de vista de la prescripción. Que se pierde un expediente, que se quema un expediente,
como ocurrió en muchos casos del Palacio de Justicia, que realmente mientras se reconstruye aquello, no se alcanza con el tiempo y entonces viene la decisión, la solicitud de prescribir. Yo creo que cambiaría totalmente el panorama de un país si tuviésemos un fenómeno de eliminar la prescripción de la acción. Entre otras cosas porque eso, primero desde el punto de vista histórico, no es una regla tradicional. Los romanos y muchos otros derechos no conocieron este mecanismo de la prescripción. Y además, si lo miramos desde el punto de vista del derecho penal moderno, pues realmente tenemos los instrumentos de la Corte Penal Internacional que necesariamente plantean que esos comportamientos de los cuales ella se ocupa de una manera eventual y ante la ausencia de investigaciones reales en los estados encargados de hacerla, esas investigaciones son imprescriptibles. Pero ya en el derecho patrio también lo tenemos, los delitos de lesa humanidad, los genocidios, en todas estas conductas degradantes de la dignidad humana y que atentan colectivamente contra la humanidad, el Estado colombiano lo admite en nuestro Código Penal como unos comportamientos perfectamente imprescriptibles. Y ya camina en el Congreso de la República un proyecto de ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos en los que están involucrados como víctimas los menores de edad. Entonces, miren ustedes que el panorama, desde ese punto de vista, nos parece a nosotros que es algo que necesariamente tiene que plantearse como una generalidad, como una conquista, acompañada así de las medidas administrativas para que se garantice el principio de la celeridad. Pero con eso evitamos fenómenos tales como la pérdida de expedientes, el hurto de expedientes, la quema de expedientes, las manipulaciones delictivas contra la justicia, las quietudes que podríamos llamar dolosas, intencionales, para que no se conozcan los hechos, o los actos de los poderosos como organizaciones criminales que en un momento determinado traten de ocultar, impidan, sojuzguen a las personas para que no digan las cosas. Entonces el derecho penal en ese sentido se va a quitar esa pesada carga y va a empezar a transitar de una manera distinta. Que un niño fue violado o fue maltratado sexualmente cuando tenía 8 o 7 años, pero solamente tiene la capacidad de denunciar cuando tiene 25, que toma conciencia y toma valor de ese acto, pues puede hacerlo. Y no se puede decir que el delito desde ese punto de vista esté prescrito. Obviamente que eso tiene también unos retos importantísimos desde el punto de vista procesal, porque ustedes tendrán que estar pensando que fenómenos como la conservación de la prueba en este sistema acusatorio, pues puede tener algunas necesidad de ajustes que seguramente se le van a tener que hacer. Pero obviamente es una propuesta hacia el futuro para que la vayamos mirando. Y la prescripción de la pena, pues no nos cabe ninguna duda. Porque ¿a qué se juega? Una persona a quien el estado de jurisdicción, un juez de la República, en primera y segunda instancia y en ocasiones hasta en casación, recursos extraordinarios,
le dicen usted es responsable, lo declaramos responsable. ¿A qué se juega? ¿A que la persona se esconda? ¿A que la persona soborne? ¿A que la persona utilice mecanismos para huir? Bueno, que intente hacerlo. Si quiere hacerlo, que viva toda la vida, y si lo logra, que viva toda la vida escondido. Porque no le podemos premiar como Estado de Derecho su sagacidad, su capacidad de encubrirse, de ocultarse, de comprar, de pagar funcionarios, de hacer una cantidad de cosas para que no lo toquen o de ejercer más violencia para que no lo toquen. Entonces simplemente, listo, esas son las reglas del juego, señor, se le condenó, venga y se presenta y cumple, y si no, lo buscamos nacional e internacionalmente, con una constancia muy clara. A todos los consiguen. Si el Estado quiere, los consigue. Incluso a pesar de muchos, los consiguen y los traen. Nadie se le puede esconder al Estado en esas condiciones. Entonces, ¿para qué nos ponemos a jugar con el cuento de la prescriptibilidad de la pena? A mí sí me parece que es importante que se clarifiquen esas reglas. Y además, esa propuesta nos permite o nos abre la puerta para la siguiente propuesta, que es mucho más necesaria en este momento. No hay nada más complicado en Colombia que obviamente el sistema de detención preventiva, de medida cautelar. El Estado colombiano nunca ha podido, no ha sido capaz de distinguir una cosa de la otra. Y en este momento, a pesar de que predica que hay pabellones y estas cuestiones, mantiene privado de la libertad a muchísimas personas mientras las procesa, mientras las juzga, mientras las investiga, mientras las procesa de todo y la... De contera se está llevando la regla de la presunción de inocencia y ha permitido y ha construido con eso un imaginario colectivo de que eso hace parte realmente de la sanción y que lo importante, lo que le garantiza a la ciudadanía es que al sujeto que ha violado la ley de una lo tengan allí guardado. Es decir, a los colombianos ya no nos cabe en la cabeza la posibilidad de que los seres humanos sean juzgados en libertad. Y entonces dicen, no, pero es que hay casos en los que no es posible. Y empiezan a enumerar los tres famosos casos. Que es un peligro para el proceso, mire que de todas maneras puede manipular testigos, manipular pruebas, mire que el problema de las víctimas, mire esto, aquello. ¿No? Todo eso se puede eliminar, eso son, en el fondo, situaciones perfectamente sin trascendencia. Yo diría que solamente habría una causal que sí vale la pena mantenerla y que debe mantenerse, que es cuando la persona significa un peligro para la sociedad. Y un peligro para la sociedad porque realmente es, por ejemplo, un psicópata o un sociópata, o es también en un momento determinado una persona que está cometiendo un delito dentro de una criminalidad organizada. Y entonces tienen necesariamente que suspender ese iter criminis, ese camino criminal. Y para esos efectos tienen que hacer esa tarea. Pero un planteamiento de esto necesariamente nos eliminaría como en un 90% el fenómeno de las detenciones preventivas en Colombia, que tendría que ir y que seguramente el día que se haga bien hecho va a tener que estar acompañado de unos establecimientos al mando posiblemente allí sí del Ministerio del Interior o del Ministerio de Justicia,
donde estas personas en un momento determinado, con toda la protección para ellos y para la sociedad, puedan cumplir esa tarea, pero sería un mínimo, no esas cantidades de personas que en este momento estamos viendo sometidos a estos tratos. Y además, realmente también allí hay políticas diferenciales, ¿no? Porque si la persona es muy poderosa, si es políticamente influyente, si es económicamente fuerte, si tiene una importancia colectiva, entonces eso se sesga. Y a esa persona normalmente no la someten a todo esto. Y en el peor de los casos, pues la llevan a una detención domiciliaria. Pero al gran margen de la gran cantidad de la población, de marginados y de pobres, a ellos sí los meten. Y ahí es donde encuentra uno esos hacinamientos asombrosos, esos espacios infernales, dantescos, donde realmente uno no entiende qué es lo que están buscando o procurando conseguir con eso. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que el futuro del derecho penal va a ser como una regla general válida, es que los ciudadanos realmente se les juzgue en libertad. Ah, que se va a volar, bueno, que se vuele, se pueden volar. El doctor Arias se voló, la doctora María del Pilar Hurtado se voló, y muchos otros se han volado. Bueno, los estaban juzgando en libertad y se volaron. Pues si se volaron, habrá que buscarlos, y tenemos todo el tiempo para buscarlos. Entonces yo creo que realmente el derecho necesariamente cambia y la administración de justicia se va a quitar esa otra pesada carga de ese punto de vista. Y el otro mito, porque eso es, en esto no es sino un mito, que obviamente se soporta en una cantidad de sufrimiento para los seres humanos, es el manejo de las penas. No hay nada más desastroso en Colombia que el sistema penitenciario. No hay nada más vergonzoso en Colombia que el sistema penitenciario. Patios de pique en Bogotá, en la modelo de Bogotá, donde volvían picadillos a muchas personas y las desaparecían ¿con quién? Con la connivencia de los funcionarios estatales encargados de ese manejo. Porque bastaría una simple operación matemática para entender que falta alguien de los que han ingresado, que se ha perdido alguien en esas condiciones. En las cárceles colombianas, en los sitios donde se dan las medidas de aseguramiento, realmente lo que hay es un mundo de drogadicción, de explotación sexual. La droga se vende, se consume a unos costos altísimos, ¿sí? El dinero pulula, es la ley del más fuerte, de los caciques. El Estado cumple un ritual y hace el juego. Y obviamente de prevención general nada, pero de prevención especial menos, mucho menos. El que caiga a las cárceles, como en la expresión dantesca, tiene que perder toda esperanza, porque su dignidad, su integridad,
su moralidad está en el piso, no vale nada. Y yo diría, sin ofender a nadie, que en un momento determinado no sabemos quiénes son peores, si los que están allá adentro o los que nos cuidan. No hay nada más corrupto que el INPEC y todas esas estructuras, y el organismo administrativo que construye y hace cosas de cárceles también es corrupto. Entonces yo creo que a eso hay que empezar a ponerle un remedio, y seguramente se lo tendremos que poner en el futuro, o se lo pondrán los colombianos. Primero, las penas. ¿Para qué hablamos de penas máximas de 60 años que ya en este momento se pueden llevar a mucho más con algunas normas establecidas en el Código Penal? ¿Para qué sirve? ¿Para que la gente se asuste, se llene de temor y no delinca? Perdón. Yo creo que un día que nos volvamos sensatos vamos a decir, mire, vamos a establecer, esto es una idea que podrán ajustarse y cambiarse, pero más o menos perfectamente podemos decir, vamos a establecer unos delitos que no son tan graves, porque todos son graves, pero no son tan graves, y entonces van a tener una pena de 5 años, pero de 5 años ciertos, reales. No que a usted lo condeno a 5, pero que no paga nada o paga 1, no, 5, va 5 años. Y otros delitos más graves, que son 10 años, pero va a 10 años. Y aquellos genocidios y esas penas, esos delitos mucho más graves, pónganles una pena de 20. 5, 10, 20. Y establezca un sistema penitenciario donde la persona sepa que desde el primer día hasta el último va a cumplir los 5 años, que va a tener un régimen de crecimiento moral, de posibilidad de construcción como ser humano, de eliminación de los vicios, donde va a estudiar un tiempo dentro de una disciplina, de 8 a 12 o de 7 a 12. Y luego va a trabajar y va a tener un trabajo digno. Y Colombia va a tener que tener una industria carcelaria, y además esa industria carcelaria va a tener que ser administrada por la empresa privada que en un momento determinado pueda manejar las cárceles. Y las cárceles seguramente de ellas se encargará el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior también, en una conjunción para efectos de poder garantizar la labor pedagógica, laboral, el fortalecimiento ético de esos hombres, la reconquista de la dignidad de esos seres humanos y obviamente la seguridad o disciplina al interior y al exterior de esos centros. Yo creo que podríamos pensar y soñar con una reforma así, con un derecho penal mucho más pragmático, más sensato, que realmente cumpla con esa tarea. Pero lo que hoy tenemos es un auténtico fracaso, es un doloroso fracaso, nos duele todos los días. Unos jueces indolentes, unos fiscales agobiados, unos trabajos inmensos, pero realmente nadie está empeñado en que la justicia penal cumpla realmente los cometidos. Esas son 3 propuestas, señores. Nos interesa desde ese punto de vista empezar a hacer pensar en el futuro. Seguramente muchas de ellas o todas tendrán que ser criticadas y revisadas. Pero lo que sí es muy claro es que lo que tenemos hoy no nos va a llevar a buen puerto.
Por eso hay que ir pensando en cosas mejores, y estas son algunas. Yo les agradezco mucho la atención y le agradezco también a Uniacademia por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias.